Hola, hola, yo soy Jolie y te doy la bienvenida a este canal. Este va a ser el primer video de una serie sobre cositas de nano, neonatología. Se me fue la palabra. Neonatología. Cositas sobre La neonatología es una especialidad médica que prioriza la salud de los bebés. Empieza desde el primer día del nacimiento hasta más o menos el primer mes de vida de un bebé. Una de las primeras cosas que realizan en un neonato o un recién nacido es justamente la identificación. Mi primer bebé reborn de la marca Berenguer, que de hecho es una neonata prematura, por fábrica traía pues justamente ropita de hospital y una cinta de identificación que es esta. Está forrada con plástico y rodeada con telita. La cinta es linda, adecuada para una muñeca Playline, que es completamente para jugar. Pero vamos a crear una cinta que se parezca más a lo que te otorgan en un hospital. Si bien es cierto que en internet ya hay varias de estas cintas que puedes comprar, siempre es lindo hacer algo por nuestras propias manos. Así que voy a comenzar. Como invitada en este video voy a tener a mi neonata Celestine y no a Dimitra, que es la dueña de esta cinta, porque pues ella ya tiene su original. Pero vamos a hacer otra para Celestine. Este tipo de cintas suelen estar en esta sección de la muñeca. Bueno, de la muñeca de un bebé real. En este caso pues en la muñeca de mi muñeca. Pero es más común que la coloquen en esta parte, donde está el piecito, aquí. El diseño de esta cinta va a estar disponible para descargar directamente y que lo puedas imprimir, pero también te voy a enseñar cómo diseñarlo para que puedas cambiar el tamaño a tu gusto o la necesidad de tu muñeca. Así que por ahora vamos con un lápiz y un cuaderno. Este tipo de cintas siempre les quedan grandes a los bebés, tienen una medida estándar, aún así vamos a medir el contorno dejando gran amplitud para marcar cuánto vamos a diseñar en nuestro patrón. En este caso son entre 11 y 12 centímetros. En una hojita de papel con ayuda de una regla voy a marcar esos 11 centímetros. De ancho voy a dejar 2 centímetros para la cinta. En uno de los extremos voy a subir un cuadrito, aproximadamente de 2 centímetros también, pues tiene que ser del mismo ancho que aquí. En el extremo libre voy a marcar la mitad de esta medida. Como este fueron 11, voy a marcar 5.5 centímetros. Pero en esta ocasión va a ser un poco más delgada, disminuyendo aproximadamente medio centímetro. Este es el patrón que necesitamos. Para que se vea más lindo, podemos redondear todos los bordes y recortamos. Para que el recorte de estos bordes quede igual, voy a doblar la pestañita y doblarla nuevamente hacia atrás. De esta forma podemos ver el primer rectángulo que marcamos. Vamos a redondear las esquinas y estas de aquí. Y al desdoblar, ya todo está redondeado. En esta tira delgada irán unas pequeñas marcas que son los orificios para el ajuste. Y esta parte va a ser donde lleven nuestros datos. Este es un ejemplo, pues todavía falta marcarlo en el plástico. Para esta cinta el material principal es
una pequeña placa de plástico. Tengo este tipo de folders. Se le conocen como folder de costilla porque puedes retirar esta parte y esto es lo que asegura tus hojas. Y esto es lo que voy a utilizar. Elegí este tipo de folder porque es translúcido y al mismo tiempo tiene un efecto como mate. Si no tienes este tipo de plástico, puedes ocupar también estos. Son protectores para hojas de carpeta. Son transparentes y flexibles. E incluso puedes ocupar plástico para forrar cuadernos. Estos los encuentras en cualquier papelería o incluso mercerías. Lo voy a marcar sobre el plástico del folder de costilla. Para que me fuera más fácil el trabajar en el plástico, recorté una pequeña parte y coloco la plantilla. Con un poco de cinta transparente, aseguro la plantilla sobre el plástico y comienzo a recortar. Esta es la parte principal de la cinta. Para agregar el texto voy a colocar un papelito en esta sección. Esta es la información que irá en mi cinta. Nombre, Celestín. Peso, 2 kilos. Fecha, esta es la fecha en realidad del día del nacimiento de mi hermana, a quien le dedico la muñeca. Talla 52 centímetros, que es la talla de la muñeca, y sangre O positivo, la sangre de mi hermana. El tipo de sangre de mi hermana. Ahora, estos datos se colocan en la cinta y se sellan con papel contact o con cinta adhesiva transparente. Y así es como se ve. Ahora necesitamos un broche para asegurar esta sección con la cuerdita. Para eso voy a ocupar unos broches de presión. Este paquete lo compré en Tiendas Parisina. Contiene 10 pares y son de 9 milímetros en tono blanco. Se necesitan 4 piezas para estos broches, que es la base y su sello y el bloqueador junto con su sello. Incluso en la caja trae instrucciones. Tal cual dice las instrucciones, primero debo perforar la parte donde va a ir el broche. La perforación yo la voy a hacer con esta maquinita que es justamente una perforadora. Cierro esta parte para poder perforarla en un solo movimiento. Coloco la perforadora y listo, 2 hoyitos perfectos. Ahora voy a colocar el broche según las instrucciones, la base y su sello. Teniendo en cuenta la parte donde va a embonar el broche, así lo coloco, sujetándola con su seguro. Este es el broche y toca hacer las perforaciones en la cinta. Al ser de plástico, no siempre corta muy bien en comparación al papel, pero incluso de esta forma me queda perfecto para asegurar el broche. El broche se cierra de la siguiente forma. Así terminamos. Celestín ya está completamente de blanco, incluso su sabanita, y aquí está su cinta. Justo como está vestida ahora, es muy similar a la vestimenta original de Celestín. Ella está esculpida por Andrea Arcelos, la pueden encontrar en la página oficial de Ashton Drake, todavía la siguen vendiendo. Claro, ya es un modelo pues viejito, hay modelos nuevos, hay modelos muy realistas y hay modelos de la línea de juego. Aprovechando que está vestida así, le voy a hacer una sesión de fotos rapidita para tener como un recuerdito, que sea como la primera vez que llegó. Bueno, imaginando que llegó como era originalmente, porque si recuerdan, a Celestín la encontré en un bazar de antigüedades y cosas usadas. A tu lado se me ve una super cabeza. Oye, qué bonita sonrisa. Espera. Una. No dejes de sonreír. ¿Lista?
1, 2, 3. Perfecto. Bueno, ahora sí nos despedimos. No te olvides de sonreír y nos vemos en un siguiente video.